Hola amigos, bienvenidos a vuestra cita semanal con Pedro B. Podcast, tu lugar de encuentro para la reflexión y el crecimiento. Soy Pedro B., coach creador de contenido, aunque me considero facilitador de cambios personales. Me identifico mucho con estas palabras: el cambio, la superación y la transformación para una vida plena y de valor. Y así es como quiero cambiar el mundo. Tenemos la posibilidad de cambiar el mundo. Nuestro mundo, el de las personas y el nuestro, obviamente. Solo basta un momento. Podemos hacer una pequeña diferencia en sus vidas. Por ejemplo, llamándole por su nombre, escuchándole con atención dejando el móvil o el ordenador. Podemos desearle un buen día, podemos ofrecerle algo que comer o que vestir. Igual seamos la única oportunidad que tendrá ese día, esa semana o ese mes de sentirse una persona digna. Sí, amigos, vengo a hablar de la dignidad. Comenzamos. Todos los seres humanos de este mundo tenemos el sagrado derecho de ser tratados con dignidad. Tenemos la obligación de mostrar respeto y consideración simplemente por el hecho de ser personas. No importa que seas hombre, mujer, niño, joven o anciano, tengas bienes o no tengas nada. No importa tu orientación sexual o la forma que profesas tu fe, tu raza, tu etnia, tu pueblo, tu nacionalidad. Te preguntarás, ¿qué le hace tan sagrado este derecho? La respuesta es más que un derecho, es un mandato que viene directamente de Dios, sin ánimos de sermonearte. Pero desde el mismo origen del mundo, las Sagradas Escrituras ya dejan claro el papel central del ser humano dentro de toda la creación. Así lo dice en Génesis 1:26. Dios le crea a su imagen y semejanza. Somos la imagen de Dios, no somos cualquiera. El hombre no es cualquier cosa. O sea, mayor muestra de dignidad que esa, mayor muestra de dignidad y honor que esa, no hay. Pero más adelante, seguimos en las Sagradas Escrituras, varias generaciones después, Dios envía a su propio Hijo, Jesucristo, al mundo, y precisamente con la idea de restaurar la dignidad de su pueblo. Y no lo hace con palabras, sino con actos concretos, sobre todo su trato a los más débiles, a los niños, a las prostitutas, a las viudas, los ancianos, aquel ladrón en la cruz que le promete el cielo ese mismo día, a los enfermos, etc. Pero quizá más importante es el hecho de que Jesús viene a sintetizar la ley en 2 mandamientos, como podemos ver en Mateo 22, que son amar a Dios sobre todas las cosas, y aquí viene lo importante. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, al prójimo como a ti mismo. Es decir, amar al prójimo como a ti mismo es un claro llamado a todos los creyentes a preservar la dignidad de sus semejantes. Amar al prójimo como a ti mismo es precisamente tratarle como te gustaría ser tratado tú. Tratar a las mujeres como te gustaría que le tratasen, por ejemplo, a tu madre, a tu hermana, a tu esposa, a tu hija. Tratar al extranjero como te gustaría que tratasen a tu hermano, a tu hijo. Manejar los bienes y el dinero de los demás como te gustaría que manejasen los bienes tuyos o el dinero de tus hijos. Hablar y cuidar a la gente como te gustaría que te hablasen a ti. Fuera del ámbito de la ley, de la fe y de la religión, ya en lo puramente civil también encontramos elocuentes referencias sobre el respeto y la dignidad humana, tales como la famosa Declaración Universal de los Derechos del Hombre,
que inspiró las constituciones de casi todos los estados del mundo moderno. En la constitución de Guinea Ecuatorial, por ejemplo, sin ir más lejos, el artículo 1 define los valores supremos de nuestro estado, que son la unidad, la paz, la justicia, la libertad y la igualdad. ¡Qué grandes valores! También en el artículo 5, inciso A, afirman que los fundamentos de la sociedad guineana son el respeto a la vida humana, a su dignidad y a su libertad. Cualquiera que leyese estos textos pensaría, vaya, es una gran noticia, ¿no?, para todos los ciudadanos. Esto significa que el Estado garantiza el reparto equitativo de la riqueza del país para que nadie, para preservar la dignidad de todos, de tal forma que no solo no habrá gente sin un techo, sino que incluso los más pobres habitarán en viviendas dignas, ¿no? Eso es lo que pensaría cualquiera leyendo esos textos, estos artículos de la Constitución. No habrá niños sin hogar, sino que habrán lugares donde puedan crecer en un ambiente sano y digno. Los ancianos y viudas tendrán el apoyo que necesitan para mantener y preservar su dignidad, igual que los impedidos y los que tengan algún tipo de defecto. Fomentarán trabajos con salarios dignos y arbitrarán sobre los precios de artículos de primera necesidad a fin de que no le falte alimento a nadie. Alguno pensaría que eso es así, que la gente tendrá acceso a la educación y a la sanidad pública sin mayor coste, ser tratados con dignidad de sus enfermedades. Las fuerzas del orden y seguridad tratarán con respeto a los ciudadanos y preservarán la presunción de inocencia y no expondrán ni dañarán su honor y reputación hasta que no sean oído en declaración ante un juez. Todas estas cosas son las que uno podría esperar interpretando los artículos de la Constitución, ¿no? Sobre todo hablando de esos valores que antes he mencionado, el quinto artículo ese, lo que fundamenta el Estado en respeto a la vida humana, a su dignidad y a la libertad. Pero bueno, no sé si esto se aplica. Hasta qué punto se aplica, no lo sé. Lo que detecto yo es que falta compromiso, un compromiso serio para salvaguardar la dignidad humana. Es mi opinión, por estar equivocado. Y me gustaría que si alguien opina lo contrario, que lo exponga en la caja de comentarios abajo. Parece que nos gusta sentirnos creyentes, sentirnos hombres de fe, aparentar ser hombres de fe, pero andamos muy desviados del camino marcado por el líder supremo, que es Jesucristo. Amar al prójimo como a ti mismo. Ese es su mensaje. Nos gusta tener una constitución y unas leyes, loables, ¿no?, con buenas intenciones, respeto a la vida humana, a la dignidad, a la libertad, pero con pocos actos concretos que refuercen esa teoría. Si profesamos la fe que decimos profesar y honramos el ordenamiento legal que hemos escogido como Estado, ¿cómo explicamos que aún tengamos gente sobreviviendo en condiciones infrahumanas en nuestras comunidades? ¿Cómo es que sigamos consintiendo ideologías que denigran a la mujer? ¿Cómo es posible que no haya programas efectivos para proteger, dar seguimiento e impedir el abandono escolar, sobre todo de las niñas al ser más vulnerables? ¿Cómo es que sigamos recurriendo al paraguas de la tradición y la cultura para justificar ciertos comportamientos que denigran al ser humano? Por ejemplo, las relaciones extramatrimoniales que seguimos normalizando bajo el amparo de la tradición.
que no solo dañan la dignidad de las personas involucradas, sino que privan también a los hijos nacidos de estas relaciones a desarrollarse en un hogar digno, con un papá y con una mamá. Si fuéramos tan conscientes de la dignidad del ser humano como lo profesamos en nuestra fe y lo promulgamos en nuestras leyes, ¿cómo explicamos que en los hospitales dejemos de atender pacientes por el hecho de que no puedan pagarse la factura? Alguna vez en el hospital he tenido que aportar dinero a una mujer cuyo hijo había atropellado un coche, creo que era un taxista, y necesitaba ser operado. Pero el médico le dijo que no iba a intervenirle hasta que no le administrase dichos medicamentos. Y esta mujer no tenía nada. Tuvimos que ir aportando ahí. ¿Cómo es posible que el médico dijese eso? ¿No sería más normal, más humano, más digno atenderle y luego ya preocuparse del pago después? En este punto alguien dirá, pero si es un caso aislado. Y yo respondería, también es un caso aislado que en el mismo establecimiento médico la mitad de los medicamentos que pedía el doctor no estuviesen disponibles. Eso también es un caso aislado. También es un caso aislado que en las escuelas se anteponga el pago de las tazas escolares al derecho de la educación y por tanto a la dignidad del niño. En los mercados también es un caso aislado que seguimos exponiendo y comprando alimentos que van a consumir seres humanos en el suelo donde pasan los animales. También eso es un caso aislado. Son ya demasiados casos aislados, caramba. Pero este no es un problema de instituciones, no me entiendan mal, es un problema de personas, porque son las personas las que deciden si obrar bien o no. Son las personas que eligen el trato que dan a uno, si es un trato digno o no. En este episodio 2 vengo a reflexionar acerca del maravilloso poder que tenemos en nuestras manos de mejorar el mundo, el mundillo de las personas por lo menos, de hacer pequeños milagros que parecen insignificantes pero que hacen toda la diferencia en las personas. La dignidad que quieres para ti y para tu gente empieza a traerla primero dándosela a otros, donde vives, en tu puesto de trabajo o donde quiera que vayas. Como decía Dale Carnegie en su famoso libro Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas, decía Dale, el camino para influenciar personas es a través de pequeños gestos, como interesarse genuinamente por ellas. No el típico hola, ¿qué tal? Interesarse genuinamente, o sea, ir más allá. Hacerles hablar de lo que les gusta, lo que les interesa. Escucharles con atención. Llamarles por su nombre. Decía Dale que en ese libro el nombre de una persona es una de las mayores satisfacciones que puedes dar a un ser humano. Nos gusta que nos llamen por nuestro nombre. Eso nos hace sentirnos importantes. Al contrario, también de la misma forma que ignorar a una persona es uno de los mayores desprecios que les puedes infligir. Vas a un lugar y hablas con alguien, le saludas y tal, y ni siquiera se aparta del móvil ni de la pantalla. Y cuando te responde es sin ningún tipo de consideración. ¿Cómo te sientes? En este punto me viene la historia de un empleado de limpieza de la NASA. Una historia real que nos muestra que un ligero cambio de enfoque nos puede impulsar a tratarnos a nosotros mismos con mayor dignidad y a ver a los demás como personas merecedoras de lo mismo. Cuentan que el 25 de mayo de 1961, el presidente de los Estados Unidos, por entonces, John Kennedy, realizó una histórica visita a las instalaciones de la Agencia Aeroespacial Norteamericana, la NASA. El nuevo programa Apolo buscaba enviar el primer
buscaba enviar al primer humano a la luna. Y aún más importante que eso, regresarlo sano y salvo a la Tierra. Nadie sabía aún cómo hacer algo así. Sin embargo, aquel día, alguien aportó una visión estratégica que guiará el equipo de la NASA hasta la actualidad. Y la misma sería fundamental para que Neil Armstrong era el primer hombre que aterrizó sobre la Luna, realizara aquel pequeño paso por un hombre, pero un gran salto para la humanidad, 10 años después. O sea, la historia esta del presidente en la NASA ocurrió 10 años antes de que efectivamente el hombre pisara la Luna. El hecho sucedió durante aquella visita. El presidente Kennedy visitaba los distintos pabellones de la NASA y dialogaba brevemente con los empleados que le iban explicando cosas que él no entendía. Le hablaban de leyes de propulsión, de cohetes, de física espacial, etc. El presidente observaba y asentía. Fue entonces cuando en un pasillo se encontró con un simpático limpiador que se disponía a limpiar los servicios. El hombre se mostraba animado y sonriente. El presidente Kennedy se interesó por su inusual actitud. Se interesó genuinamente, uno de los puntos que he mencionado. Se interesó genuinamente por este limpiador, lo que llamaríamos hoy quizá moza y tal. ¿Qué tal?, le preguntó. ¿Por qué está usted tan feliz? Fue en su respuesta donde encontró la clave. Y esto le respondió el limpiador. Bueno, presidente, estoy colaborando para enviar un hombre a la luna. O sea, era fantástico. Este hombre solo limpiaba baños a los ojos del mundo, pero para él mismo estaba colaborando para enviar un hombre a la luna. Se sentía parte íntegra del proyecto. Entonces, si el limpiador se sentía así, ¿cómo se sentirían los otros empleados? Ese hombre, a pesar de lo diminuto que pudiera parecer su tarea, estaba totalmente convencido de que su ayuda era imprescindible para completar aquella increíble aventura. Y tenía toda la razón. Este es el camino, estimados seguidores. Os invito a que cambiemos el paradigma, el enfoque. Démosle un enfoque más amplio y por ende más digno a nuestra existencia y a la de los demás seres humanos. Ahora probablemente ni tú ni yo estemos colaborando para enviar a ningún hombre a la luna. Eso ya pasó. Pero probablemente con tu trabajo estés contribuyendo a hacer historia, a mejorar el mundo de alguna faceta. Si cultivas o vendes alimentos, por ejemplo, estás colaborando a preservar la vida de toda una generación. Tu labor de estudiante, si eres estudiante, no es un simple acto de memorizar conceptos para pasar el curso. Estás contribuyendo a la eliminación de la ignorancia en la sociedad y por ende mejorando tu país, su economía, su nivel de vida. Si trabajas en un banco, por ejemplo, no estás actualizando libretas ni atendiendo a tus clientes. Estás colaborando en el enriquecimiento, la felicidad y la dignidad de tus clientes. Si eres gestor o administrador de una oficina, tu trabajo no es simplemente hacer copias ni dar información a la gente, ni procesar datos. Tu trabajo es dignificar la vida de tus administradores ofreciéndoles un servicio diligente y honesto. Si eres profesor, tu tarea en realidad no es transferir conocimientos, estás formando a los futuros líderes de tu país, los que gobernarán a tus hijos y quizá nietos, los que les ayudarán, los prestarán servicios. ¿Y tú qué haces, amigo que me escuchas? ¿Tú qué haces para aportar valor y dignidad al ser humano? Pero quizás más importante que lo que haces es cómo lo haces. Nos cuenta la historia del limpiador de la NASA, que limpiaba con una dignidad inusual, limpiaba con amor y compasión. ¿Por qué está usted feliz?, le preguntó el presidente.
Eso te pregunto yo a ti. ¿Cuál es tu NASA? ¿Cómo lo limpias? ¿Lo limpias de tal forma que llegue alguien y te pregunte por qué estás feliz? ¿O solo lo realizas de paso? ¿Dignificas tu trabajo? Qué bonito es pensar que cada día tenemos la posibilidad de hacerle sentir importante a un desconocido. Que igual no podamos resolver sus problemas económicos o familiares o de pareja. Quizá no vayamos nunca a multiplicar panes, a sanar enfermos, pero que el ratito que tengamos a alguien en nuestra presencia, podemos recibirle con una simple sonrisa. Podemos darle un trato 5 estrellas, aunque no lleve un traje o un bolso Gucci. Podemos llamarle por su nombre, podemos escucharle con atención y desearle un buen día. Igual seamos la única oportunidad que tendrá ese día, esa semana o ese mes de sentirse una persona digna. Pues bueno, amigos, si este contenido les ha aportado valor y crees que le puede servir a alguien, pues te invito a que te suscribas, compártelo, déjenme sus comentarios, denle like si quieren y nos vemos en el próximo episodio. Pueden seguirme en las redes sociales, en YouTube, a través de este podcast, a través de mi canal Pedro B Podcast, o a través de Facebook y Twitter con mi nombre Pedro B, o en Instagram Pedro B10. Hasta luego y que vaya bien.